Continuamos explicando las fórmulas de reducción al primer cuadrante. Vamos en este caso a trabajar con ángulos del cuarto cuadrante. Tenemos los ángulos del cuarto cuadrante, nuestra circunferencia goniométrica de radio 1, colocamos aquí los ángulos y vamos a trazar un ángulo del cuarto cuadrante. Nuestra tarea será explicar qué ángulo del primer cuadrante vamos a escoger para relacionarlo con este ángulo beta. Es decir, vamos a buscar un ángulo alfa del primer cuadrante a partir del cual podamos calcular las razones trigonométricas de beta. ¿En qué tenemos que fijarnos? Bien, si el ángulo beta pertenece al cuarto cuadrante, nosotros lo que nos vamos a fijar en este caso es en cuánto le falta al ángulo beta para llegar a completar la circunferencia, es decir, cuánto le falta al ángulo beta para llegar a valer 360. Tenemos entonces solamente que hacer una resta, que es quitar de 360 grados una determinada cantidad, es decir, el ángulo beta va a ser igual a 360 grados menos una determinada cantidad, que será lo que le falta para llegar a la circunferencia completa, completar una vuelta. Esto si trabajamos en grados hexagesimales, si trabajamos en radianes, pues sería 2pi menos alfa. Ahí tendríamos entonces el ángulo alfa, que es lo que le falta a beta para llegar a valer 360 grados. Estos ángulos, los ángulos de este tipo, pues se llaman ángulos que suman 360 grados o 2pi radianes. También se llaman ángulos opuestos. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver sobre la circunferencia, sobre el dibujo, sobre el gráfico, pero no es difícil de entender, puesto que ya hemos explicado antes esto, que ese ángulo beta, tal y como está ahí, pues es equivalente a menos alfa. Es decir, si ese ángulo alfa lo medimos en el sentido de las agujas del reloj, pues sería el mismo ángulo. Beta sería igual que el ángulo menos alfa. Por tanto, entonces se llaman también, este tipo de ángulos se llaman también ángulos opuestos. Vamos a ver ejemplos. Si tenemos el ángulo de 330 grados, es decir, si beta vale 330 grados, el ángulo del cuarto cuadrante, para saber lo que le falta a este ángulo para llegar a 360, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente restar de 360, como hemos visto antes, y eso nos daría para alfa 30 grados. De manera que la pareja de ángulos que suman 360 grados o 2pi radianes, pues serían 330 y 30. 330 y 30. Sería equivalente a tener el ángulo de 330. El ángulo de 330 es equivalente a menos 30 grados. Es decir, si medimos 30 en el sentido negativo, pues sería también equivalente. Si tenemos beta 300 grados, para hallar alfa solamente tenemos que hacer esa resta y nos daría para alfa 60 grados. Esa sería otra pareja que nos sirve de ejemplo. Bien, entonces podemos escribir beta como 360 grados menos alfa, o también, como hemos explicado, como menos alfa. Y eso se ve, ahí se ve todavía más claramente, si nos damos cuenta de que es equivalente el ángulo beta a tener el ángulo alfa medido en el sentido negativo, de manera que por eso se llaman también ángulos opuestos. Es decir, es equivalente, por ejemplo, 300 grados a menos 60 grados, es equivalente 330 grados a menos 30 grados, es equivalente 315 grados a menos 45 grados, en fin, por eso se llaman también ángulos opuestos. De acuerdo. Vamos a ver entonces el ángulo del primer cuadrante con el que vamos a relacionar a beta. Simplemente lo que tendremos que hacer es trazar el ángulo alfa sobre el primer cuadrante y darnos cuenta de que este segmento nos daría la longitud del seno del ángulo beta, este sería el coseno del ángulo beta, este sería el seno del ángulo alfa y el coseno del ángulo alfa, que simplemente por construcción nos damos cuenta de que coincide exactamente con el coseno de beta. Esto nos hace todavía ver como mucho más sencillo las fórmulas que ahora vamos a explicar. En este caso los dos triángulos son iguales porque tienen dos ángulos iguales y además dos lados iguales, es decir, los triángulos son exactamente iguales. Prácticamente pues es como si se mirara en un espejo un triángulo con respecto al otro. Ese sería el primer triángulo, el que nos da las razones trigonométricas de beta, y este sería el otro. Vemos que prácticamente es eso, como si se miraran en un espejo, como si se reflejaran.
El seno del ángulo beta, que sería el segmento que tenemos aquí, ese sería el seno del ángulo beta, sería igual que este segmento, con la diferencia de que, como ya hemos explicado otras veces, el seno de beta es negativo, aunque las longitudes sean iguales, pero el seno de beta es negativo, mientras que el seno de alfa es positivo. Por lo tanto, para poder igualarlos tenemos que cambiarle el signo al seno de alfa. Hemos colocado ahí esas fórmulas para que nos acostumbremos a verlas de todas las maneras, ¿eh? Es decir, es lo mismo escribir seno de 360 grados menos alfa o seno de menos alfa, sería equivalente a menos seno de alfa. Es decir, el seno del ángulo opuesto a alfa es igual que el seno del propio alfa, pero cambiándole el signo. Si ahora escribimos el coseno de beta, o lo que es lo mismo, coseno de 360 menos alfa, o lo que es igual, coseno de menos alfa, el coseno del ángulo opuesto a alfa, resulta que por la misma construcción nos damos cuenta de que ese sería el coseno de beta, pero es que es exactamente el mismo segmento, en la misma posición, mide exactamente igual. Por tanto, coinciden exactamente. El coseno de beta y el coseno de alfa serían iguales, es decir, un ángulo y su opuesto tienen el mismo coseno, ¿de acuerdo? Un ángulo y su opuesto tienen el mismo coseno. La tangente de beta es la misma que la tangente de 360 grados menos alfa, y por lo tanto, como ya hemos estado explicando, pues igual que la tangente de menos alfa. Si trazamos la tangente de beta, o lo que sería la tangente de menos alfa, eso sería lo que mediría ese segmento. Ahí lo tenemos. Y si trazamos la tangente de alfa, pues estaría ahí. Nos damos cuenta de que miden también lo mismo, solamente que la tangente de beta es negativa, mientras que la de alfa es positiva. Por tanto, para que coincidan, pues tenemos que cambiar el signo de tangente de alfa, ¿de acuerdo? Sería la única manera de conseguirlo, y entonces tendríamos menos tangente de alfa, de manera que la tangente de beta es igual a menos tangente de alfa. Esto también podría verse de los cocientes, ¿verdad? Trabajando con los cocientes. Bueno, vamos a ver ahora entonces la secante. La secante pues sería igual a, escrita de esa manera, sería la secante de menos alfa, y puesto que la secante tiene que ver con el coseno y la inversa del coseno, como los cosenos coinciden, pues entonces las secantes también van a coincidir. Con respecto a la cosecante, tendríamos que le va a pasar igual que al seno, es decir, cambia el signo simplemente, la cosecante de beta con respecto a la de alfa, y las tangentes pues va a pasar igual. La cotangente de beta tiene que ser igual a cotangente de 360 menos alfa, igual a cotangente de menos alfa, que sería igual a menos la cotangente de alfa. Tenemos por tanto resuelto el problema de cómo encontrar las razones trigonométricas de un ángulo del cuarto cuadrante si conocemos las correspondientes del ángulo que hemos elegido de manera conveniente del primer cuadrante. Y con esto pues hemos terminado los vídeos dedicados a la reducción de ángulos al primer cuadrante.